En primera instancia, nosotros representamos a nuestras naciones, a nuestros pueblos, y en ese sentido tenemos que ser muy claros que con la República Argentina nos une no solo una historia, sino seguramente un futuro en común, binacionalmente y con el resto del mundo. En lo personal, con el presidente argentino tengo una relación buena, en buenos términos, conversamos de vez en cuando. Me parece que este tipo de acciones como la de hoy, donde la región nos demuestra lo necesario que es estar muy cerca y pensar cosas juntos. Hoy nos une Salto Grande, pero en todos los discursos, por suerte, estuvo presente el tema de la navegabilidad del río Uruguay, que es algo que nosotros del año 2010 venimos pregonando, y nos satisface mucho que los gobernantes locales de la Argentina y los provinciales estén en esa misma sintonía. Me parece que es una buena jornada y que anticipa días buenos para la relación con Uruguay y la Argentina. ¿Cómo va a ser la frontera argentino-uruguaya teniendo en cuenta que se avecina la temporada estival? Muchos argentinos pretenden hacerlo en Uruguay. ¿Cómo van a trabajar teniendo en cuenta este marco de pandemia? Los gobernantes no tenemos todas las respuestas. Tenemos la obligación de plantear escenarios. Nosotros tenemos un grupo de asesores científicos honorarios en Uruguay que nos ha ayudado muchísimo, al principio para trabajar sobre las consecuencias del virus cuando no lo conocíamos, cuando no había un camino hecho, y en estos tiempos nos ha permitido ir planificando algunas cosas. Y sobre la mesa nuestra está el tema de la temporada estival. Para nosotros es muy importante que miles de argentinos puedan cruzar. Hoy no tenemos una respuesta, entre otras cosas porque no depende solo de la salud uruguaya, depende mucho y en gran medida de la situación sanitaria de la República Argentina. Hay una gran incertidumbre en el sector turístico, ha sido de los grandes golpeados en esta pandemia, que ha tenido una conducta ejemplar en nuestro país, dicho sea de paso, y estamos trabajando algunas fórmulas. Las fórmulas hacen mucho a la cantidad de gente que pueda llegar a cruzar. Si es una fórmula restrictiva, como es la que hoy uno podría pensar, obviamente va a ser muy engorroso para cada uno que quiera cruzar la frontera. Si es más laxa, porque de alguna manera la pandemia se dio en ambas márgenes, bueno, ahí estaremos ante otro escenario, pero lamentablemente no tenemos todas las respuestas. Sí entiendo que en los próximos meses, a más tardar fin de octubre, deberíamos de tener una línea, porque como ustedes bien saben, las inversiones turísticas no se hacen en diciembre, en enero o en febrero. Es más, se planifican enseguida terminada una temporada. Este es un año excepcional, veremos la capacidad que el gobierno tenga de dar certidumbre para el verano. Ciudadanos de Concordia y ciudadanos de Salto están solicitando una especie de autorización especial porque trabajan o estudian en una margen y otra y piden que se contemple este caso especial de estas dos ciudades. Desde Uruguay, ¿tuvieron oportunidad de analizar este pedido? ¿Hay una respuesta en ese sentido? Recién cuando venía llegando estaban con unas pancartas y frené y estuve conversando con ellos. Es un pedido bien atendible. Es bien atendible, son situaciones personales de 150 individuos que viven de un lado, trabajan en el otro, hay algunas situaciones dramáticas que me contaban de separación familiar. Es un pedido atendible, nos lo llevamos en carpeta con cierta urgencia. A mí me gusta dar respuestas cuando tengo una y es definitiva, así que hoy prefiero decirte que es un tema sensible y un tema importante para más de 150 personas y nos lo llevamos para responderle lo antes posible. Consultarle puntualmente por este polo científico-tecnológico y también por la plantación de cáñamo, si pueden generar fuentes laborales en un momento tan necesario. Sí, van a generar fuentes laborales los emprendimientos y sí va a ayudar los emprendimientos educativos a satisfacer esa demanda de mano de obra. Hay que tener la capacidad de adelantarse a los tiempos que vendrán. Y el conocimiento acumulado en determinadas instituciones, en este caso en Salto Grande, sirve para proyectar educación de futuro.
de presente, porque siempre hablamos del futuro y en realidad ya llegó. Entonces me parece que hay una buena sinergia en ese sentido. La descentralización real es con fuente de trabajo, es con emprendimiento, es con desarrollo. La gente migra cuando no puede trabajar o cuando sus hijos no pueden estudiar. Y esas son las dos cosas que me parece que hoy en Salto, con lo puntual del polo, pero además con las inversiones que estamos pensando a futuro, puede llegar a generar un polo de atracción para quedarse y para desarrollarse. ¿Esta unidad agroalimentaria no satisfacía los requerimientos de los productores de la zona? Tanto puede ser hasta de San José, incluso Canela. Sí, yo no soy vocero de los productores, los conozco, trabajé muchos años con ellos y me parece que hay una satisfacción generalizada. Obviamente alguno quizá no, pero es la visión de nuestro gobierno con el sector granjero. Presidente. El sector granjero, perdón, un minuto. El sector granjero, a diferencia de otros sectores del agro, muchas veces estuvo relegado a políticas departamentales, y no hablo de Montevideo solo, hablo también de Canelones. Y me parece que debe de cobrar real dimensión, no solo de lo que produce el sector granjero para todo el país, de lo que exporta, sino además las familias que generan un trabajo muy intensivo y que afinca mucho en la tierra. Y el gobierno nacional tiene una disposición a entender, a acompañar estos procesos de una granja que muchas veces la que tiene capacidad exportadora sale adelante y la granja familiar muchas veces que no tiene la escala ni los precios necesarios para poder subsistir. Presidente, después del primer contacto con la ministra Merkel, ¿qué futuro se le visualiza al acuerdo Unión Europea-Mercosur? Pueden hablar más profundamente con el canciller que está acá, pero no fue muy auspicioso, ¿no? Los resultados es de, por lo menos, lentitud. Por lo menos. Quizá lo que uno pensaba anteriormente de poder firmar antes del fin del 2020 no va a pasar. Y después hay elementos que están surgiendo, como el tema de la Amazonía y como algunos otros elementos que no solo lo van a demorar, sino que lo van a entorpecer, porque la canciller Merkel fue muy enfática y redundante sobre una solución a este tema, que obviamente es un tema del Brasil, que hace al gobierno del Brasil, pero que en este caso está obstruyendo el avance del acuerdo, lamentablemente. Justamente nosotros estamos muy cerca de la República Argentina, entre Ríos Concordia, y son cientos de uruguayos que vienen a votar. ¿Habrá un protocolo especial? ¿Qué va a pasar? No. El protocolo es el protocolo para cualquier persona que quiera ingresar al país. Viene con un test y tiene que hacer una cuarentena de 7 días. O sea que el que quiera venir a votar va a tener que cumplir con el protocolo que cumple cualquier otro vecino, ciudadano, para venir a votar. Respecto a la hidrovía, es algo que se viene anunciando hace muchísimos años y quería preguntarle qué grado de concreción hay real del proyecto y qué piensa Brasil al respecto, porque es una de las partes fundamentales. Totalmente. Esto es, primero, acuerdo Uruguay-Argentina, Argentina-Uruguay, y después juntos con el Brasil. Obviamente, si hay una predisposición a esta obra, a esta inversión, que la hay desde el punto de vista del gobierno uruguayo, y sí lo sabemos desde el punto de vista de algunos gobiernos provinciales o locales argentinos, después deberíamos de hablar con el gobierno brasileño, con el gobierno federal y con el gobierno estadual. El viernes 13 de marzo estuvimos reunidos con un senador brasileño que está bregando para que esta hidrovía se haga realidad. Yo creo que es una gran oportunidad para... Ahí va una coma. Es una gran oportunidad para la región, es una gran oportunidad para Argentina, para Brasil y para nuestro país. Tenía entendido que hay cierta reticencia en Brasil de tener 2 días de salida comercial que tenga que pasar por jurisdicciones que no son brasileñas, ¿no? Que no lo ven como un buen negocio para ellos. Mire, hay una posibilidad de otro puerto, en el Tacuarí, que utilizaría la laguna Merín y la laguna de los Patos, que cargaría eventualmente producción del este de nuestro país y terminaría saliendo al océano por puertos brasileños. ¿En quién tengo que pensar yo? Yo tengo que pensar en el que produce. Yo tengo que pensar en el que paga más flete del que debería pagar. En el este del país, que tiene que venir a Montevideo, Nueva Palmira.
y no me meto en territorio brasileño, pero me imagino que lo que uno quiere de su gente es que sea más próspera. Y para que sea más próspera, tiene que tener en sus costos de producción, entre otras cosas, sus costos de traslado, para así poder tener más ganancia y así descentralizar realmente. ¿El Brasil que inconclusa la obra? ¿Que vería como renga? Es una ecuación económica, ¿no? Es una ecuación económica, entonces yo creo que fortalece igualmente todos aquellos territorios al norte de Salto, pero obviamente la magnitud de las posibilidades con Brasil adentro del proyecto es sensiblemente distinta. Presidente, ¿qué valoración hace de las críticas al proyecto de presupuesto que habla de aumentos en salarios a directores de entes públicos? Justo en este marco justamente de ahorro que está planteando. Sí, me hago responsable. No exceden las 15 personas y les recomiendo también, no exceden las 15 personas y tampoco es el doble, y les recomiendo también leer algún artículo que topea fuertemente varias decenas de sueldos dentro del Estado. Va a haber un ahorro muy grande en sueldos. Sabemos, ustedes saben, que hay empresas con participación del Estado, muchas que tienen gerencias, que cobran sumas demasiado abultadas para lo que es la realidad nacional, ganan largamente lo que puede ganar un ministro, por ejemplo, y estamos topeando esos sueldos de forma contundente en un artículo de este presupuesto.